te bendiga, soy el pastor Gabriel Peña, de la iglesia Casa de Bendición en Santiago de los Caballeros. Agradezco a Dios la oportunidad que nos brinda de poder estar reunidos para así compartir el mensaje de la palabra de Dios correspondiente a este día. Quiero que consideremos la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos 18 hasta el 21. Dice la Escritura: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las ataréis como señal en vuestra mano y serán como insignias entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Amén. Muy bien. El libro de Deuteronomio significa repetición de la ley. Deutero, repetición; nomio, ley. Y yo quiero hablarte esta hora sobre un nuevo ciclo de obediencia. La transición del desierto a la tierra prometida implicaba para el pueblo de Israel un proceso, un ciclo nuevo que ellos habían de vivir como pueblo, como nación. Era necesario un cambio radical en ellos como pueblo y como individuo, un replanteo en su vida para tomar posesión de una nueva temporada que ya Dios le había prometido a ellos. Recuerde que Dios los saca de Egipto, los lleva al desierto, y del desierto, cruzando el Jordán, el Señor había de introducirlos en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, dice la palabra. Era algo muy importante esta transición. Me refiero a transición, y quiero que me entiendas, cuando digo el pasar de una condición a otra condición. Es como pasar, por así decirlo, de pobre a rico. Me explico. Hay personas que se sacan la lotería, personas que viven una vida bien escasa, vamos a decir, personas muy pobres, y de pronto, de la noche a la mañana, se sacaron el premio de la lotería y se hicieron millonarios. Las estadísticas dicen que al cabo de 3 a 5 años, y cuidado, esa persona que se ganó tantos millones de pesos, tantos millones de dólares en una lotería, al cabo de este tiempo vuelven a estar en la misma condición como estaban antes de haberse ganado el premio. Eso es una transición. No se puede transicionar sin una preparación. De pobre a rico, te estaba diciendo, del campo a la ciudad. Muchos de ustedes quizás pasaron por la experiencia de emigrar de campos, de zonas rurales, a grandes ciudades. Esto amerita una transición porque hay otro estilo de vida, otra movilidad que se debe asimilar para poder convivir en una ciudad. Es como también pasar de joven a viejo. Aunque algunos jóvenes piensan que no van a llegar a ponerse viejos, todos los seres humanos tenemos que agotar la etapa, si no nos vamos de este mundo, de ser jóvenes y pasar a ser viejos. Eso es transición. Era necesario entonces que el pueblo pasara por una transición para poder llegar del desierto a la tierra prometida. Y dice el libro de Deuteronomio en su capítulo 8 también, algunas cosas que quiero compartir, quiero leer, leyendo Deuteronomio capítulo 8, desde el versículo 1, el Señor dice en su palabra: cuidaréis de poner por obra
todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí vemos a la palabra diciéndole a esta nueva generación que iba a entrar en la tierra prometida, pautas e instrucciones muy concretas. Era necesario que esta generación que iba a entrar tuviera muy claro aspectos como este que Dios les exige, les demanda. Esta generación, recuerde, el pueblo duró 40 años en el desierto, una jornada que se hacía en mucho menos tiempo, se agotó, se alargó hasta 40 años. De esta generación de los 40 años, la Biblia registra que ni aún Moisés entró a la tierra prometida, sino que Dios le mostró a Moisés de lejos la tierra prometida. Solamente de esa generación entraron a la tierra prometida Josué y Caleb. Y obviamente los hijos de todo el pueblo que estaba en el desierto. Hay situaciones, mis amados, en donde si no hay transición, no podemos recibir la promesa de Dios. Este nuevo ciclo de transición requiere, anoté algunas ideas aquí, que tiene que haber una repetición de la ley. El libro de Deuteronomio, como ya les había mencionado antes, habla de una repetición plena de todo lo que Dios le había dicho al pueblo en el libro de Éxodo. Era necesario repetir la ley debido a que solamente una repetición de la ley garantizaba fundamentos morales y espirituales que iban a posibilitar una convivencia entre ellos acorde al modelo de Dios. No hay disciplina sin padecimientos. No hay obediencia sin sometimiento. No hay fe sin sacrificio. De manera que Dios demanda, si leemos todo el capítulo 8, Dios demanda obediencia, disciplina y fe para nosotros poder adquirir y disfrutar de las promesas que Dios nos ha hecho. Estamos viviendo un tiempo de un cambio de ciclo. Nuestras vidas no van a ser iguales. Toda esta situación de este tiempo requiere que hagamos un replanteamiento de vida. Y es por eso que te estoy hablando de este modelo bíblico que tuvo que asumir el pueblo para pasar de una condición a otra. Hoy estamos en una condición, pero en el tiempo de Dios pasaremos a otra condición donde ya la vida no será la misma. Este nuevo inicio del pueblo en la tierra prometida implicaba una nueva mentalidad. Qué interesante el hecho de saber que algo nuevo implica una nueva mentalidad. Si te mudas a un nuevo lugar, a un nuevo territorio, a un nuevo país, a una nueva ciudad, debe de haber un cambio de mentalidad que tiene que ir acorde a las normas y las leyes de esa ciudad o de esa nación. Tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Tú lo has vivido. Cuando tú cambias de escuela, cuando tú cambias de urbanización, cuando tú cambias, los cambios requieren precisamente un nuevo modelo de mentalidad acorde al lugar a donde Dios nos coloca. Recordar dónde estábamos, quiénes éramos y de dónde Dios nos sacó. Es siempre importante tenerlo presente. Es importante saber dónde yo estaba cuando Dios llegó a mi vida. Es importante que yo siempre recuerde lo que Dios ha hecho por mí. Los momentos difíciles en los que hemos pasado en la vida, no podemos olvidar
lo que Dios hizo por nosotros cuando estábamos en el lodo cenagoso, cuando estábamos en la condición de derrota, y el Señor extendió su mano de misericordia sobre nosotros. Hay gente que se olvida de dónde Dios lo sacó. Dios les recuerda al pueblo, aquí en Deuteronomio 8, Dios les recuerda, le dice, los 40 años en el desierto, te sustenté, te di una comida que no conocían, te di agua en medio del desierto. Las ropas, si usted sigue leyendo, dice, la ropa no se envejeció sobre ellos. Y pienso que en el milagro maravilloso, que en esos 40 años, ellos no iban a un mall a comprar ropa nueva. Ellos no iban a un mall a comprar calzado nuevo. ¿Dónde está el milagro? Dicen algunos exégetas bíblicos que le crecían los pies a la persona y le crecía juntamente con ellos la ropa. Le crecía el size de la ropa. Maravilloso es Dios. Solo una buena valoración de nuestro pasado nos mantiene a nosotros firmes en nuestro presente y nos garantiza un futuro esperanzador. Cuando tú olvidas tu pasado, entonces tú no puedes hacerle frente a tu realidad actual. Hay personas que no valoran lo que Dios ha hecho por ellos. Hay personas que no agradecen lo que en el pasado Dios ha hecho con ellos. De igual forma hay personas que hoy te miran de una manera y dicen, oh, pero mira a fulano o a fulana, pero ellos no se dan cuenta el proceso por el cual Dios te ha pasado. Debemos de aprender a ser agradecidos en lo personal y en lo colectivo y darnos cuenta como individuos de dónde Dios ha sacado a alguien para ponerlo en el lugar donde está. ¿Cuál ha sido el sacrificio para llevar esa familia donde está? ¿Cuál ha sido el sacrificio para llevar esa empresa donde está? Es muy fácil ver las cosas terminadas, pero generalmente ignoramos el tiempo fuerte que fue la transición. Sigue diciendo en Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 4, dice, el vestido que llevabas puesto nunca envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga a su hijo, el hombre, Jehová tu Dios te castiga, es decir, te disciplina. Por eso te estoy hablando de que es necesario para entrar en un nuevo ciclo de vida, la disciplina. ¿Qué implica la disciplina? Asumir nuevos hábitos, mi amado. Mi amada, nuevos hábitos, nuevas costumbres. Van a cambiar muchas cosas, ya están cambiando. Se necesita disciplina. Y sigue diciendo la palabra, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y temiéndole, es decir, respetando a Dios, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de agua, tierra de fuentes y de manantiales, que brotan en las vegas y los montes. Estamos diciendo de que si Dios te va a llevar a la abundancia, tú debes saberte manejar en la abundancia. Quien no sabe manejarse en lo poco, nunca se va a saber manejar en lo mucho. Quien no sabe manejarse en pequeñas crisis, no va a saber manejarse en crisis grandes. Cosas pequeñas, crisis pequeñas. Cosas grandes, crisis grandes. La segunda cosa que entiendo que tenemos que tener nosotros bien clara para una transición en Dios, tiene que ver con la obediencia. Vemos que todo el tiempo en el libro de Deuteronomio aparece la palabra guardarás, cumplirás. Es decir, habla de obediencia. Les comentaba que no hay obediencia si no hay sometimiento. Qué difícil para el ser humano someterse. Nadie puede estar en autoridad si no está sometido. No hay obediencia si no hay sometimiento. Ese es uno de los problemas que tenemos nosotros. No queremos someternos, no queremos respetar la autoridad que está sobre nosotros.
En estos días en nuestro país estamos mirando cómo, a pesar de el esfuerzo que hacen las autoridades porque las personas se queden en sus hogares, se queden en sus casas, no salgan para que no sean infectados por el virus, por el virus que tenemos, ¿verdad? Por el coronavirus. Y la gente no respeta a la autoridad, no se somete a la obediencia. Y vemos las noticias que nos apenan en la televisión de personas que son llevadas a la cárcel por no someterse a la autoridad, por personas desaprensivas que ponen en riesgo sus vidas y las vidas de sus seres queridos. Es necesaria la obediencia, es necesaria la disciplina. Por último, es necesaria la fe. Tenía el pueblo que creer en que el Dios que lo había traído todo el camino era el Dios que lo iba a cruzar hasta después del Jordán. Y no hay fe sin sacrificio. La fe implica un sacrificio. Cuando hablo de sacrificio, estoy diciendo de un esfuerzo. Estoy hablando de hacer morir cosas en nosotros para que entonces sea sobre nosotros el propósito y la voluntad de Dios. Termino con la idea del versículo con el cual comencé esta prédica. Yo te invito a que tú concluyas todo el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, en donde Dios también le hace una advertencia al pueblo a las consecuencias de no ajustarse, a las consecuencias de desobedecer, a las consecuencias de no obedecer que vendrían sobre ellos. Pero vuelvo al 11, vuelvo al capítulo 11, versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, queriendo Dios decir, mira la importancia de repetirle a las personas las cosas. Dios quiere que sus instrucciones permanezcan, que su palabra permanezca en nuestro corazón y en nuestra alma. Es como si yo dijera ahora, que la palabra de Dios se quede en tu mente y en tu corazón. Que tú las atesores, que estén ahí siempre. Eso es lo que Dios quiere decirle a esta generación. Las ataréis como señal en vuestra mano y serán como insignias entre vuestros ojos. Tiene que ver con un pensamiento cristocéntrico. Tiene que ver con, cuando habla de las manos, tiene que ver con que la labor de lo que tú haces, las manos representan lo que tiene que ver con el trabajo del hombre, que en todo esté Dios, que en todo esté su instrucción. Y no solamente en nosotros, sino que dice, y termina el texto que leí, las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes en tu casa, en tus puertas, para que sean vuestros días. Ahí viene la consecuencia de ser instruido, de obedecer, de entrar en la disciplina y entrar en la fe en Dios. Aquí viene la consecuencia. Dice, porque es como si dijera, porque si haces esto, dice la palabra, serán vuestros días y los días de vuestros hijos, es decir, nuestras generaciones, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Te explico, en la eternidad. Maravilloso. Que sea el Señor, a través de su Espíritu, de su palabra, quien trate con nosotros y nos ayude a transicionar a un nuevo ciclo de vida que se aproxima para nosotros. Y que sea este ciclo nuevo de bendición, de gracia sobre tu vida. Disciplina, obediencia y fe a la instrucción del Señor nos garantiza toda su bendición sobre nosotros. Amén. Quiero orar, quiero pedirte ahí donde estás, que recibas junto conmigo la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta hora. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu Espíritu, Señor, revela
y fortalece nuestra fe. Revela nuestro espíritu tu santa y bendita voluntad, Señor. Muchas gracias por permitirnos ser portadores de esta palabra, no siendo dignos, no siendo merecedores, pero te agradecemos, Señor, el hecho de que tú nos guardas, de que tú nos cuidas y de que tú nos instruyes. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser disciplinados. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Y ayúdanos, Señor, a vivir por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre. Bendigo tu casa, bendigo tu vida. Bendigo la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.